Y es donde la doctora hablaba del tema de la no impunidad. El balazo es a la impunidad, vamos a decirlo así, y el abrazo es a las causas. A las causas. Hola, una vez más nos encontramos en La Neta con Tatiana y los vocerones, y en esta ocasión estoy contentísima porque me acompañan dos candidatos y, bueno, una candidata y un candidato de Nuevo León al Senado de la República. Pero no estamos hablando de cualquier candidato o candidata, estamos hablando de gente que ha luchado y trabajado a lo largo de mucho tiempo, pero que además acaban de acompañar por 3 días consecutivos a la doctora Claudia Sheinbaum en un recorrido por el estado de Nuevo León. Y quiero que hoy nos platiquen un poco sobre cómo vieron este recorrido y sobre los temas que tenemos hoy de interés. Pero no soy yo quien se va a presentar, sino será la propia Judith Díaz. ¿Quién eres, Judith? Cuéntales. Bueno, pues soy Judith Díaz, soy candidata al Senado, estoy en la fórmula para la candidatura con Waldo Fernández. Soy mamá de 4, abuela de 8, soy pues, profesora de educación primaria, tengo estudios también en comunicación, pero soy más que todo una mujer que le gusta servir a la gente. A ver, y luego tenemos a ni más ni menos que Waldo Fernández. Cuéntanos un poco de ti, Waldo. Primero que nada, gracias por la invitación, Tatiana, aquí a tu podcast. Yo soy Waldo Fernández, he sido diputado federal, diputado local, padre de 3 hijos, y estoy muy orgulloso de ser parte de este movimiento, pero sobre todo de compartir esta fórmula con Judith Díaz, una persona que admiro mucho y que todos los días le aprendo algo nuevo ahí. Pues bueno, vamos a platicar ahora de cómo nos fue aquí en Nuevo León. Cuéntanos un poco, la doctora llegó a Nuevo León el miércoles y estuvo en... Empezamos en Ciénega de Flores y ese día cerramos en García, Nuevo León. Cuéntame cómo nos fue en esos 2 lugares. Pues mira, de entrada fue eventos muy emotivos, mucho calor humano, donde las personas se trasladaban al evento a escuchar a la doctora y como que conforme fue avanzando la gira se fue todavía mejorando y mejorando y mejorando el ambiente. En Ciénega particularmente estaban sorprendidos de que la candidata presidencial que va liderando las encuestas estuviera llegando ahí. ¿Esto quiere decir que hace mucho que no veían un candidato o candidata presidencial? Exactamente. El único antecedente pues había sido antes Andrés Manuel López Obrador. Entonces la gente estaba muy prendida, muy emocionada. La doctora tiene una virtud para comunicar. Es una mujer altamente calificada, muy preparada, pero comunica de manera muy sencilla. Entonces la gente incluso interactuaba con ella en el meeting, algo que es muy padre porque pues finalmente estás escuchando a alguien a veces mucho tiempo y te distraes. Entonces ella está interactuando con ellos y la realidad es que fue una gira impresionante, maravillosa, pero sobre todo huele a 4T Nuevo León, ¿eh? A ver, hablamos de Ciénega de Flores, hablamos de García. ¿Qué representan estos municipios en términos de, vamos a decir, de trabajo? Porque son municipios donde ofrecen trabajo a la sociedad y donde al final de cuentas mucho de este trabajo se exporta al mundo. Y esto habla muy bien y muy fuerte de la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras y cómo se vislumbra esto y por qué este apoyo del que hablas, Waldo, que ha generado de alguna manera el humanismo mexicano en la transformación de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, 2 municipios de ultracrecimiento. García está entre el top 5 del país. Ciénega está por el lugar 15, pero son municipios de ultracrecimiento donde está llegando la industria, donde se está desarrollando con mucha vitalidad la economía de este estado, pero también 2 municipios donde de alguna manera u otra ya ha permeado lo que es la 4ª transformación, la necesidad de las personas, el apoyo social que reciben los adultos mayores, ahí es clave. Es la diferencia para muchos adultos mayores, y lo digo tal cual, entre comer o no comer, y eso ha permeado de manera positiva. Evidentemente la doctora habló de las políticas públicas que ha implementado en la Ciudad de México, y algo que me quedó impresionante es cuando ella explica el por qué a las mujeres a los 60 años se les va a dar la ayuda, la pensión universal para adultos mayores, y lo hace de manera tan didáctica. ¿Y por qué no nos explicas a ver por qué? Bueno, a los 60 años las mujeres van a recibir en este país la pensión de adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque bajo una lógica de sentido común, son las que están todo el día fregándose en la casa. Perdón la expresión. Hubo una persona que muy simpáticamente dio otra descripción. Ah, claro que sí. ¿Te acuerdas que gritó? Sí. No, son las que están ahí cuidando a la familia todo el tiempo, pero luego es cíclico. Al llegar a los 60, cuando parece que ya terminaron, empiezan a cuidar a los nietos, a veces a un pariente enfermo, a veces
al propio esposo y siempre están al cuidado de la familia. Por eso es muy importante esta pensión, porque dignifica el trabajo que todos los días hacen las mujeres de este país, porque no tienen hora de entrada ni hora de salida para atender a su familia. Esto es una de las propuestas que la doctora Claudia Sheinbaum ha puesto en la mesa de llegar a la presidencia, y también ha puesto otra que tiene que ver con apoyo a los niños y las niñas en la educación básica. Tú como maestra, ¿qué viste de esto? Y cuéntanos qué pasó el jueves con el éxito de la doctora en el norte del país y en un estado como Nuevo León, donde dicen, ¿permea ahí la 4T? Bueno, pues ya permeó. A ver, cuéntanos. A ver, primero decirte que el jueves estuvimos en 3 lugares, ¿no? Estuvimos en Pesquería, otro municipio de ultracrecimiento, en donde hay mucha gente que sale a trabajar. Y en estos lugares de ultracrecimiento hicimos hincapié, y ella también lo mencionó, las casas abandonadas, porque es importante mencionar que la doctora tuvo un diálogo con los asistentes a los eventos, ¿no? No fueron eventos pequeños, sin embargo, ella estaba escuchando lo que la gente estaba pidiendo, y eso habla de cercanía, habla de sensibilidad, habla de atención, y en base a eso fueron sus propuestas. Entonces, fuimos a Pesquería, después fuimos a Juárez, Nuevo León, y de ahí nos pasamos a Guadalupe. La otra propuesta que comenta Tatiana, pues tiene que ver con las becas para todos los niños que van a la primaria. Y hay una cosa importantísima. Y secundaria, ¿te acuerdas que dijo? Primaria, es secundaria, básica, educación básica. Educación básica. Y que es algo que ella hizo cuando estuvo en la Ciudad de México. Adelante, o sea, perdón. Pero además dijo que sí se puede, porque hay mucha gente que piensa que no se puede. Y porque luego ya sabes todo lo que pueden argumentar. Pero esta beca es una beca para todos los niños. ¿Por qué para todos los niños? Porque no es lo mismo, comentaba ella, un niño que va con alimentos, un niño que va con bien comido a la escuela, a un niño que no tuvo la posibilidad de comer. No es lo mismo la mamá o el papá, o cuando hay 2 ingresos en la casa, a que cuando solo hay uno. No es lo mismo. No es lo mismo porque hay que cubrir una lista enorme de útiles escolares que pasan en muchas escuelas. No es lo mismo comprar un uniforme que comprar 3. No es lo mismo. Entonces, para que todos los niños en igualdad de circunstancias puedan ir alimentados, y es una beca para eso, es una beca para que los niños puedan alimentarse y permanezcan en la escuela. Nosotros les llamamos becas de arraigo escolar, que nadie se tenga que ir de la escuela para que pueda culminar sus estudios por un motivo económico. Pues aquí algo que pasó también y que estuvo platicando la doctora fue el tema de las becas, pero luego pasó al tema de la educación media superior y habló de la importancia que tiene fortalecer la educación media superior, y dice, los niños y las niñas terminan la secundaria y luego no tienen el número igual de espacios para entrar a la preparatoria o a lo que le llamamos la educación media superior. Por eso habla, dice, se tienen 23 subsistemas y la idea es fortalecer un tronco común en todos ellos para poder que los jóvenes puedan no solamente acceder, sino puedan moverse de un lugar a otro, es decir, de un tipo de preparatoria a otro, de un tipo de subsistema de educación media superior. ¿Y qué tiene que ver con todo esto, con parte de lo que se le ha criticado a la doctora, bueno, al gobierno actual, que te dicen, a ver, abrazos, no balazos, y la delincuencia, ¿qué onda? A ver, parte importantísima que tiene, y pasaría ahorita contigo, Waldo, es con este tema de abrazos, no balazos, y cómo la doctora decía la importancia que tiene de atender las causas, y cuando habla de atender las causas, hablaba de abrazar a los jóvenes. Cuéntanos un poco de este concepto y de esto que ha venido diciendo con respecto a la seguridad en términos del abrazo, y luego entramos al balazo. Lo que pasa es que en los últimos años hubo una gran discusión respecto a la estrategia de seguridad. En sexenios pasados, los intelectuales, los columnistas, los expertos en seguridad, hay que recordar, fui presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, te decían que nada más se estaba reprimiendo violencia con violencia, pero no se estaban atendiendo las causas. Cuando el presidente habla de abrazos, no balazos, evidentemente no se refiere a los delincuentes. La persona que delinque tiene que ser sancionada
aprendida e incluso procesada. Y es donde la doctora hablaba del tema de la no impunidad. El balazo es a la impunidad, vamos a decirlo así, y el abrazo es a las causas. A las causas. ¿Y cuál es el tema? Hay que atender las causas por la cual jóvenes, incluso niños a temprana edad, empiezan a a delinquir. ¿Y eso es por qué? Pues porque no tienen oportunidades educativas. Simple y sencillamente es ilógico que tengamos en un municipio 200 secundarias y una preparatoria. Eso es parte de lo que decía ella. Y entonces dejas a los chavos fuera, les dejas esa oportunidad de, pues, abierta la puerta para que se puedan ir o ser abrazados ahí sí por la delincuencia organizada y no por las autoridades, que son quienes les ofrecen oportunidades para que estudien y para que les vaya mejor en la vida. Pero también estuvo aquí el viernes, y el viernes tuvo un evento muy emblemático para Nuevo León. Es para México entero, pero creo que para Nuevo León, porque se habla de que Nuevo León es la capital del desarrollo, que Nuevo León es la capital del crecimiento económico, del empresariado, y también se critica y se dice que a la doctora no la apoya el empresariado. ¿Qué viste en este evento? Cuéntanos del evento que se tuvo y ahorita pasamos contigo, Judith. Pues yo veo dos momentos en este encuentro. Primero, una exposición que hace la doctora impecable. Yo participé en varias cámaras en mi vida profesional y la verdad es que hace una exposición que deja sin argumentos a las personas que están ahí para quitarse el dogma de la cabeza. Cuando empiezas a ver estadística real, medible, y ves los resultados que ha tenido en la Ciudad de México, pero sobre todo lo que está proyectando para el país, es una explicación impecable. Y la segunda, el buen ánimo, cómo fue evolucionando la reunión en un buen ánimo de las personas hasta decir, yo tengo mensajes aquí, me impresionó la doctora, es cierto todo lo que se dice positivamente de ella. ¿Qué manera de explicar? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás ante una mujer de ciencia preparada que da una explicación puntual. Física, con maestría en temas energéticos y con doctorado en temas ambientales. Así es. ¿Qué viste tú o qué sentiste en este evento que tuvimos o que se tuvo por parte de la doctora con Canaco, con ANEI, estaba ahí presente, inclusive me tocó sentarme al lado del presidente de Coparmex que estaba ahí, estaba también mujeres empresarias, claro. Estaba también pues mucha gente joven y no tan joven? ¿Qué sentiste y qué viste tú en tu mesa con la gente que platicaste y la que te dio retroalimentación después? ¿Qué te dijeron de este? Pues mira, yo creo que todos coincidimos en la manera de presentar la doctora las propuestas, en la manera de... Creo que les impactó mucho los resultados que ella obtuvo en la Ciudad de México, porque son resultados positivos, ¿no? De los temas que a ellos les inquietaban, porque pues ustedes vieron que se leyó una carta antes, como, ¿no? Una carta de peticiones, ¿no? A mí me parece, bueno, y lo que recibí de retroalimentación es claridad, contundencia en los argumentos, pero además creo que hasta se ganó la simpatía porque ella es muy directa, es muy clara y además tiene una manera, es que fue profesora, lo dijo ahí. Ajá. Y entonces ella puede transmitir, como bien dijo Waldo, de manera muy sencilla. Entonces sus argumentos fueron impecables, pero la gente percibió así. ¿Sí me explico? Sí, hubo conexión, ¿no? Exacto. A mí me llamó mucho la atención cuando habló de esta parte de, y más el Nuevo León, ¿no? Cuando habló de la parte de la certeza jurídica, cuando habló de la propiedad privada, cuando habló de la certeza jurídica que se tiene que dar en todo el tema de transición energética. Dice, no caminar hacia allá viniendo yo con el perfil de lo que soy sería una negación a mi ser, ¿no? Entonces habló de certeza jurídica, habló de la importancia que tiene de acelerar los procesos hacia la transición energética. Y algo que, bueno, voy a ir cambiando de tema un poco y me voy a mover así a algo porque salió de un exgobernador de Nuevo León. Hay un video que circula por ahí donde un exgobernador de Nuevo León, medio payaso en muchos momentos, y aquí, más que payaso diría yo, medio desconocedor del tema, hablan y critican porque sale el presidente de la República con su secretaria de Relaciones Exteriores hablando de un convenio que se firma con el gobierno de Venezuela para regresar a migrantes y poder apoyar a que los migrantes, repatriarlos, creo que dice regresarlos a su país de origen. Y voy a decir algunos datos. En los últimos semanas, meses, ha estado creciendo el ingreso de población migrante que quiere llegar a los Estados Unidos de Venezuela, Ecuador y Colombia. Los tres países que han estado expulsando
población y que quiere irse a los Estados Unidos. Entonces, el presidente de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha firmado ya un convenio con uno de estos países, va por los otros dos, va por Colombia y por Ecuador. ¿Y de qué se trata este programa, que es parte de lo importante, y cómo lo vinculamos a México? Porque ya hablábamos del tema de algunas empresas con las que están trabajando. Cuéntanos, Waldo. Pues mira, en el gobierno se toman decisiones en base a datos. No se toman decisiones en base a lo que yo creo o yo siento. Son datos. Me sorprende que este exgobernador, bueno, no me sorprende porque realmente como exgobernador simple y sencillamente no, ni fu ni fa, no trascendió, pero me sorprende que no entienda de política pública. Un migrante, en este momento México es víctima de su éxito. Somos una nación que económicamente estamos en uno de los mejores momentos en la historia de este país. Están llegando mucho empleo derivado de muchas empresas que se han venido a relocalizar este país. Y evidentemente hay países que están sufriendo, que se están viniendo personas a vivir aquí. O a querer cruzar a los Estados Unidos, y que no olvidemos que en los Estados Unidos ha pasado una situación compleja con respecto al recrudecimiento de la entrada o el rigor con el que se les detiene para que no crucen. De las políticas migratorias. Así es. Pero aquí hay un dato. Cada persona que ya sea de paso, pero se queda en México o está diariamente en México o temporalmente, cuesta 650 pesos diarios al gobierno en sus 3 niveles. Eso le cuesta al país. Que si lo estamos multiplicando, vendrían a ser como 20,000 pesos más o menos, 18, 20, vamos a casi cerrar. 20,000 pesos. Eso es lo que nos cuesta mensualmente cuando viene un hermano del sur del continente y se queda aquí por el tiempo que se quede para ir a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la lógica de este convenio? Es un asunto meramente de datos. Primero, ¿te va a costar cuánto será la pensión aproximadamente? 7,200 y pico por ahí. Lo que están, son $100, dijeron que les darían, ¿no? Más o menos. Sí. Por 6 meses, nada más. Los pones en la vida productiva de Venezuela, porque son gente que va a llegar con un empleo derivado Venezuela, Ecuador y Colombia. Sí, son los tres que mencionamos. Pero aparte está beneficiando empresas mexicanas. Eso no lo dice este señor. A ver, venos diciendo. Hay empresas como Bimbo, como FEMSA, que tienen allá operaciones y que van a tener mano de obra, ¿no? De personas que se van a quedar ahí, se van a arraigar ahí. Y entonces, adicional al problema económico que te estás quitando, también te quitas otro tipo de tensiones que tienen que ver, sin criminalizar a nadie, porque tienen que ver con la inseguridad, con el hacinamiento de personas, con otro tipo de cosas que van derivadas de ahí. Y con oportunidades para la gente que regresa a su patria. Ajá. Exacto. Para que no quieran volverse a salir de ahí. Van a tener una oportunidad ahí. Y mira, la experiencia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro es que a muchos de ellos, y yo lo vi, por ejemplo, en una empresa cervecera aquí, ¿no? En donde llegaron muchos de ellos, estuvieron 3 meses y luego les dieron la oportunidad de trabajar y quedarse ahí con una planta. De eso se trata el programa. Y entendiendo algo más, que eso no, es un asunto ya de percepción, hablando de políticas con datos. México asume un liderazgo en un tema importante a nivel Latinoamérica. Eso es un asunto que habla muy bien del país en su relación con los demás países. Y que al final de cuentas el presidente de la República ha insistido, y no hay momento en que no recalque, tanto con el presidente Biden como con el ministro Trudeau, de la necesidad de fortalecer con temas sociales y de trabajo temporal, que este es importante porque la secretaria de Relaciones Exteriores decía que es un programa de empleo temporal para que ya se queden allá, y es parte de lo que el presidente de la República ha insistido con con el primer ministro y con el presidente Biden, de fortalecer en los países que expulsan migrantes porque andan buscando oportunidades en otros lugares. Y es, como dice Waldo, el liderazgo de nuestro país que ha tenido para América Latina. Bueno, pues aquí vamos a cerrar y les digo, aquí tenemos a Waldo y a Judith, quienes están buscando la senaduría por el estado de Nuevo León y quienes han estado recorriendo casa por casa y han estado teniendo el pulso de que la Cuarta Transformación está por llegar a Nuevo León, pero sobre todo que el éxito que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo en Nuevo León se verá reflejado en las urnas. ¿Algo más que decir? Sí, Tatiana, hoy anduve recorriendo el fraccionamiento Bernardo Reyes, un lugar donde se supone que no entra la 4T, y el hijo de este autor nos regaló 3 libros, uno para ti y otro para Judith. Le prometí que se lo iba a dar en este podcast. Es un libro que no lo he leído, lo voy a empezar a leer, pero para que lo tengan ustedes. Imagínense, en un lugar donde dicen que no entraba la 4T, nos fue de maravilla.
Bueno, pues muchísimas gracias. No lo olviden. Los invitamos a que sigan mandando sus comentarios, a que nos escriban. Saludos a todo México, saludos a nuestros hermanos que nos escriben y hermanas y nos ven desde Estados Unidos, desde Canadá. Ya tenemos alguno que otro de Japón. Colombia son los que nos han estado visitando. Nos vemos en la próxima.